la educación. Yo voy a ocuparme, básicamente el foco de mi intervención va a ser las relaciones familia-escuela y el telón de fondo desde el que voy a abordar este tema es justamente el de la pregunta general del Congreso, que es el de hacia dónde va la educación del siglo XXI, y voy a ubicar mis consideraciones en el marco o en el telón de fondo de este nuevo escenario económico, social, político, cultural, mucho yo creo, que ha venido a llamarse la sociedad de la información, que algunos han llamado sociedad de la información, otros sociedad del conocimiento. Yo prefiero la denominación sociedad de la información. Creo que desgraciadamente estamos todavía muy lejos de una sociedad del conocimiento, pero eso es otra reflexión que quizá en el debate a lo largo de estos 2 días podamos hacer. Mi idea es que este nuevo escenario ha cambiado, está cambiando, es un escenario que todavía no está totalmente perfilado, se está perfilando, empezó a perfilarse hace, no sé, 2 décadas, 3, quizá 4, todavía no está totalmente perfilado, pero entiendo que empiezan ya a percibirse con una gran claridad los cambios que está introduciendo este nuevo escenario en amplísimas facetas de nuestra vida. Y una de las facetas en las que está teniendo más impacto, a mi juicio, es justamente en el aprendizaje, en la manera como aprendemos las personas, los sitios donde aprendemos, las oportunidades que encontramos para aprender, los recursos que tenemos a nuestra disposición. En otras palabras, en los cambios que se están produciendo en eso que algunos llamamos la nueva ecología del aprendizaje, que no quiere decir más que esto. Quiere decir que se están produciendo cambios importantes en los contextos donde aprendemos las personas. Y que estos cambios que se están produciendo en los contextos donde aprendemos las personas, lógicamente, tienen un impacto decisivo y plantean desafíos y oportunidades a lo que han sido los 2 contextos o escenarios y siguen siendo fundamentales de la educación y del aprendizaje, que son la familia y la escuela. Por tanto, ahí es donde yo voy a ubicar mis reflexiones. Voy a ubicar mis reflexiones en torno a los desafíos y oportunidades que plantea este nuevo escenario y esta nueva ecología del aprendizaje, a las relaciones familia-escuela, y esto me llevará, digamos, a desarrollar las ideas en 4 grandes apartados. En primer lugar, lo que voy a hacer es precisar con algo más de detalle, no con mucha profundidad porque es un tema complejo y haría falta más tiempo, pero con algo más de detalle, qué se entiende por esta nueva ecología del aprendizaje y cuáles son estos cambios a los que me refería cuando comentaba que han cambiado los contextos o están cambiando los contextos en los que aprendemos las personas. En segundo lugar, me fijaré en el impacto, o diré alguna cosa sobre cómo, a mi entender, impactan esta nueva ecología de aprendizaje en la función de la familia, no en la función educadora en su sentido más amplio. Mi enfoque va a ser más restringido. Seguro que mis colegas, los otros ponentes que van a presentar ponencias, abordarán, estoy seguro, otros aspectos complementarios. Yo me voy a centrar en cómo impacta esta nueva ecología en la familia como contexto de aprendizaje. Es lo que me interesa, sobre todo, resaltar en mi aproximación, para poder analizar los desafíos que se plantean y las oportunidades en el contexto de las relaciones familia-escuela. Obviamente, además de ver el impacto que está teniendo esto o que puede tener en el contexto familiar, habrá que considerar también el impacto que puede tener en el contexto que está teniendo en el contexto de la escuela. Quiero llamar su atención, luego volveré sobre ello, que en el caso de la familia lo que he puesto en la transparencia es desafíos y oportunidades. En el caso de la escuela he puesto desafíos y cambios necesarios. Y en realidad, más bien estaría tentado de poner cambios imprescindibles. Creo que de verdad el nuevo escenario de aprendizaje, donde plantea retos importantísimos que obligan a una resignificación, reconsideración, refundación, dice actualmente el Ministerio de Educación francés en el nuevo programa que ha lanzado, refundación
es en el ámbito de la escuela, donde se necesita una refundación total de las funciones de la escuela en este nuevo contexto de aprendizaje. Y finalmente terminaré con algunas consideraciones sobre lo que es en realidad el foco de la intervención, como les decía al principio, de la articulación de las relaciones familia-escuela en esta nueva ecología del aprendizaje, con dos tipos de comentarios. Un primer tipo de comentario sobre algunos principios que a mi juicio deben tenerse en cuenta cuando abordemos e intentemos actuar directamente sobre estas relaciones familia-escuela en el marco de esta nueva ecología del aprendizaje. Y también apuntaré a algunos programas de intervención, no describiré programas de intervención, pero sí algunos programas que a mí me parece que pueden plantearse, que se están planteando y que de alguna manera son avanzadillas en esta nueva forma de entender y de abordar las relaciones familia-escuela. Voy a pasar pues al primer punto de una manera muy esquemática. Yo creo que uno de los impactos que está teniendo este nuevo escenario y esta aparición de la nueva ecología del aprendizaje es que nos está devolviendo a una visión amplia de la educación. A lo largo de los siglos XIX y XX, los sistemas educativos se han ido configurando alrededor de lo que yo diría un contexto de aprendizaje que ha adquirido un protagonismo fundamental, que es la escuela, es decir, se ha ido configurando todos los sistemas educativos alrededor del protagonismo de una modalidad de educación, que es la educación escolar. Esto ha llevado, como todos sabemos, en ocasiones a identificar lo que es la educación con la educación escolar, olvidando que desde siempre las personas hemos sido educados y hemos aprendido en otros muchos contextos, además del contexto escolar. Esto no significa que se haya olvidado que las personas aprendemos en otros contextos, pero sí que quiere decir que las políticas educativas y que los grandes esfuerzos a nivel de educación se han centrado de una forma casi prioritaria en el contexto de la educación escolar. De hecho, hoy en día, cuando hablamos de la educación del siglo XXI y no se nos dice nada más, estoy convencido que la mayoría de nosotros estamos pensando en la escuela del siglo XXI y en las instituciones de educación formal, no únicamente escuelas, sino instituciones también de educación superior del siglo XXI. Pues bien, yo creo que la educación del siglo XXI, justamente, el cambio fundamental es que la nueva ecología del aprendizaje nos obliga a considerar que esto no va a ser así. Vamos, que la educación del siglo XXI va a ser una educación que responde a un modelo distinto del modelo de escolarización y que en este nuevo modelo las relaciones familia-escuela y en general las relaciones entre la escuela o las instituciones de educación formal y los otros contextos educativos que ofrecen oportunidades, recursos e instrumentos para aprender a las personas se van a plantear de una manera totalmente distinta a como se han venido planteando durante los 2 últimos siglos. Quiero decir, además, que cuando hablo de una educación amplia, de una visión amplia de la educación, no me refiero a una nueva visión de la educación, porque la visión de la educación siempre fue amplia, hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando empezó esta tendencia hacia la escolarización. En realidad no vamos hacia una nueva visión amplia de la educación, vamos hacia una recuperación de la visión amplia de la educación a la que el modelo de escolarización de estos 2 últimos siglos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, nos había conducido. En el modelo de escolarización no quiero decir que únicamente contara la escuela, pero sí quiero decir que cuando hablamos de educación familiar dentro del modelo de escolarización, hablamos sobre todo de una educación de alguna manera subordinada u orientada a la escuela. Hablamos de la familia como colaboradora de la escuela. Hablamos de cómo la familia puede participar y conocer mejor lo que se hace en la escuela. Y hablamos de cómo a veces el éxito o el fracaso escolar está condicionado por las condiciones y las posibilidades de aprendizaje en el contexto familiar. Es decir, que de alguna manera las relaciones familia-escuela dentro del modelo de escolarización se han visto, son relaciones que se han planteado de una forma unidireccional. Y este es otro de los cambios que yo creo enormes que se van a producir en este nuevo escenario. Las relaciones, luego veremos qué quiero decir por eso, no solo familia-escuela, sino familia
con otros contextos de aprendizaje, van a ser unas relaciones muy bidireccionales, que van a obligar a resituar la escuela en el marco de esta nueva ecología del aprendizaje, en lo que realmente va a ser un nodo, un contexto que ofrece oportunidades para aprender a las personas, pero un nodo dentro de una red más amplia de contextos de aprendizaje con los cuales será necesario trabajar y colaborar para poder construir trayectorias de aprendizaje potentes y enriquecedoras. Pero volvamos a la caracterización que comentaba de esta nueva, una caracterización rápida de algunos rasgos destacados de esta nueva ecología del aprendizaje, a mi juicio. Los rasgos que me ha parecido interesante subrayar en esta intervención de hoy son los que aparecen en la derecha, mientras que los que aparecen en la izquierda son los que corresponderían más bien, a mi juicio, a la ecología del aprendizaje que está en la base, que subyace al modelo de escolarización, que es el modelo de educación que tenemos actualmente. Como toda comparación de este tipo es esquemática y como toda comparación de este tipo es muy discutible y por lo tanto lo expongo así, no con la finalidad de que se tome como una distinción absolutamente tajante, pero sí para marcar las diferencias. Creo que uno de los rasgos que ya se han mencionado en prácticamente todas las intervenciones de presentación y de inauguración que ha habido esta mañana, no hace falta extenderse mucho sobre eso, es que el escenario actual, la nueva ecología del aprendizaje, si por algo se caracteriza es porque se han multiplicado los escenarios donde las personas podemos aprender. Se han multiplicado los escenarios educativos y con eso los agentes educativos. No es que antes no aprendiéramos, no es que no se tuviera en cuenta, pero el modelo de escolarización responde a un esquema muy claro que además ha funcionado muy bien. Hemos de decir que ha funcionado muy bien. Yo no estoy haciendo una crítica al modelo de escolarización, estoy diciendo que estamos entrando en una nueva época en la que este modelo ya no funciona, no puede seguir funcionando igual porque las condiciones ya no son las mismas. El modelo era que la familia tenía atribuido, para simplificar, unas determinadas funciones educativas a nivel de socialización, a nivel de aprendizaje de valores, a nivel de aprendizajes básicos, a nivel de construcción de la personalidad y luego lo que eran conocimientos valorados socialmente, aquellos que realmente se consideraba que todo el mundo tenía que aprender y que no se podía garantizar que los pudieran aprender en el contexto de la familia, porque únicamente algunas familias pudieran garantizarlo, se otorgaba eso a la escuela como responsabilidad. Y ese ha sido el modelo con el que hemos venido funcionando. Y eso explica, a mi juicio, muchas de las cuestiones que se plantean aún hoy en día, porque estamos dentro de ese modelo, cuando se analizan las relaciones familia-escuela. Como, por ejemplo, la idea de que la importancia educativa de la familia, sobre todo grande en los primeros años de la vida, y luego no, creo que es un error. La familia continúa siendo importante en el contexto nuevo en el que estamos, como contexto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y como mínimo a lo largo de toda la infancia y la juventud, digamos, y hasta la emancipación, por decirlo de alguna forma, de los jóvenes, y aún después. Por lo tanto, uno de los rasgos, yo creo, más claros es justamente esta multiplicidad de escenarios y agentes educativos. Otro, no menor, también señalado, no me voy a extender mucho sobre él porque también es ampliamente conocido y creo que nadie lo va a discutir, es que hoy en día se plantean, todos lo sabemos, y además lo aceptamos, que las necesidades de aprendizaje ya no van a ser únicamente, como hasta ahora, necesidades básicas de aprendizaje, entendiendo que lo básico es además aquello que es la formación básica inicial, sino que esas necesidades de aprendizaje las personas las vamos a encontrar a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, lo de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y todas las políticas orientadas a satisfacer necesidades básicas de aprendizaje, que hoy en día se dirigen fundamentalmente en todos los sitios y en todos los países a la formación básica inicial, debe ser reformulado. Las necesidades básicas de aprendizaje se van a encontrar a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo? No va a ser posible ya más pensar eso de que con una buena formación inicial a nivel de formación básica o de formación superior tenemos el futuro garantizado. Tenemos, y esto plantea, luego lo volveré a comentar, enormes retos desde el punto de vista educativo, porque todo nuestro sistema educativo responde a otra lógica.
Todo nuestro sistema educativo responde a la lógica de que las personas entran al sistema, se forman durante los años de formación básica, hay de aquel niño o niña que es expulsado del sistema antes de terminar, porque ese es un fracasado, y luego le cuesta muchísimo, aunque nos inventemos, digamos, todas las posibilidades de vuelta, de reincorporación. Es muy difícil que un fracasado escolar, entre comillas, se pueda reinsertar en el sistema, y una vez ha terminado la escolaridad, quien la termina bien, se considera que ese tiene la garantía y la base para poder formar un proyecto de vida personal y profesional futuro más o menos de éxito. Ese modelo, sinceramente, que es al que responde todos los sistemas educativos. No conozco en detalle el sistema educativo de Ecuador, pero apuesto a que es el mismo, porque todos los sistemas nacionales de educación se han formado sobre la misma lógica. Eso ya en el futuro no funcionará. Y ya no es una cuestión de pensar que va a ser necesario programas de actualización, no es un problema de formación permanente, es que vamos a necesitar sistemas educativos pensados para que las personas puedan entrar y salir con facilidad y fluidez, porque cada vez va a haber nuevas necesidades de formación que van a exigir periodos formativos que es imposible predecir totalmente al inicio. Otro rasgo que me parece igualmente interesante es el de que en la nueva ecología, en el sistema actual que tenemos, es necesario. ¿Qué marca el currículum? ¿Qué son los currículos de la educación básica o es igual o de la educación superior? Lo que marca el currículum de la educación básica es todos aquellos conocimientos o saberes en un sentido amplio, no solamente conocimientos conceptuales, sino también procedimientos, habilidades, valores, actitudes, normas, que se considera que son importantes, que son estables y que están valorados socialmente. Eso es lo que reflejamos en el currículum. Y se entiende que lo importante es garantizar una educación que facilite la apropiación y el aprendizaje de todas esas cosas. En un mundo en el que el aprendizaje se contempla como algo que se va a realizar necesariamente a lo largo y a lo ancho de la vida, es decir, que va a pasar por fases desde el nacimiento hasta la muerte en las que se nos va a requerir aprender y que además uno no aprende únicamente en un contexto, sino en una multiplicidad de contextos. Esto es lo que se quiere decir habitualmente cuando se habla de aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida. En un contexto de ese tipo, lo importante no es haber adquirido esos conocimientos necesarios, concretos, que aparecen en el currículum solo. Lo importante es estar preparado para que cuando se presenten nuevas exigencias de aprendizaje, uno tenga las habilidades necesarias como aprendiz para abordar estas nuevas y para satisfacer estas nuevas necesidades de aprendizaje. Dicho de otra manera, digamos, en la nueva ecología del aprendizaje, el objetivo no es, como luego volveré a insistir sobre eso, formar buenos estudiantes que obtengan buenos resultados en pruebas de conocimientos, de contenidos, solo, eso es muy importante, pero más importante que eso es formar aprendices competentes, es decir, personas que cuando se enfrenten a una situación a la que se van a tener que enfrentar, porque las necesidades, las características del mundo laboral y el contexto de globalización en el que nos encontramos van a obligar, cuando se encuentren en esa situación, sepan, se conozcan a sí mismos como aprendices, se reconozcan y sepan cómo aprender y abordar esas situaciones. Sepan ir a buscar la ayuda donde puedan encontrarla para aprender eso que tendrán que aprender, que de momento no sabemos qué es.